cosas son los ataches? ¿A qué nos referimos con ataches? Bueno, como tú bien lo dices, Ujú. Víctor, los ataches son unos dispositivos que hoy en día no solamente los odontólogos tienen la inquietud de usarlo, los pacientes mismos de Ujú. pedirlo, sino también incluso ya los estudiantes desde muy temprana edad, ya nosotros los docentes, porque estamos prácticamente con ellos en clínica, nos dicen para el uso de ataches, que la inquietud de ellos es constante, han leído bastante acerca Ya de tienes ataches. inquietudes de la clínica, de la Desde la universidad. clínica, desde Ujú. muy temprano, Ujú. los cuarto o quinto ciclo, ya están ya empapándose del tema, así que muy importante que sepamos, ¿no? Que instruyamos nosotros como odontólogos y docentes desde muy temprano en la carrera odontológica para saber cuáles son las ventajas y las limitaciones de estos dispositivos, Claro. ¿no? Aquí, Y tú, sí, continúa, continúa. eh, como bien me preguntabas, Ujú. bueno, acerca de los ataches, básicamente son unos dispositivos o Mm. elementos de tipo mecánicos, que igual nosotros lo utilizamos a nivel odontológico, ¿no? Ujú. No sé si ustedes han tenido oportunidad, los ataches son esos sistemas que nosotros utilizamos en las insignias escolares, ¿se acuerdan? Claro. Que teníamos como unas Ajá. prendas que colocábamos en las chompas y se desprendían las Como unos insignias broches, ¿no? como unos Claro. broches, Ajá. ¿no? Nosotros lo llamamos broches o insignias, ¿no? Ujú. También incluso los ribetes escolares, eso también Claro. eran como unos, es básicamente el mismo sistema, Ujú. lo que utilizamos acá en odontología, ¿no? Es un dispositivos que constan de dos partes, como lo Ujú. vamos a ver más adelante, Ujú. que básicamente sirven para unir dos tipos o dos estructuras diferentes de prótesis, por ejemplo, ¿no? En este caso podemos utilizar o podemos unir una estructura fija, Fija. o sea, coronas, Ajá. con algo removible. O sea, se puede combinar prótesis fija con prótesis removible ahí mismo. Exactamente, ¿no? O Ajá. sea, podemos, por ejemplo, en este caso, eh, unir una estructura fija con una estructura removible, una Ujú. PPR, Claro. ¿no? Igualmente, como vemos aquí en estas imágenes, también podemos utilizar o unir una estructura fija con otra estructura fija, o sea, podemos unir incluso Ujú. dos tipos de coronas, ¿no? Claro. Dos coronas que por X razones, como vamos a ver más adelante, podemos unirlas también. Y también podemos unir estructuras sobre implantes, ¿no? A prótesis parciales removibles, ¿no? Estos tipos de uniones es lo que nosotros llamamos ataches, ¿no? Claro. Como les decía, estos dispositivos, ¿no? Constan de dos partes, ¿no? Igualito que el dispositivo de la insignia, Ajá. ¿no? Que teníamos en el pecho de la chompa, teníamos como una cápsula, o como Ujú. una cavidad que nosotros llamamos matrix, Ujú. en lo que es en los ataches odontológicos, y el patrix, que es como aquí vemos, una bolita, ¿no? Que iba, mayoritariamente en la insignia, que es la que nosotros llevamos en la prótesis fija para engrampar o para unir estas dos estructuras, sobre la boca, ¿no? Sobre los tejidos orales, ¿no? Claro, o sea, comúnmente le dicen macho y hembra, ¿no es cierto? Sí, bueno, esos Claro. son básicamente Claro. son dos dispositivos que se engrampan, ¿no? ¿Y Básicamente el objetivo en sí es solamente estético o también es funcional, obviamente, ¿no? es una buena pregunta. Claro. Realmente lo que nosotros realmente encontramos o mejoramos con el uso de estos ataches es mejorar la parte biomecánica Claro. de la prótesis, ¿no? Ah, La ok. biomecánica, ¿no? Claro, y hablando de biomecánica, ¿cuál es la biomecánica en cuanto a lo que es ataches? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bien, la biomecánica es un tema bastante importante que nosotros, todos los que hacemos odontología, no solamente Ujú. la prótesis, ¿no? Claro. Sino en general, ¿no? Aplicamos este término, y es importante que nosotros sepamos, y hay que hacer un poco de hincapié en este punto porque Ujú. la biomecánica está presente, como les vuelvo a repetir, en todo tipo de procedimiento que nosotros hacemos en la clínica o en nuestros pacientes, ¿no? La biomecánica es ese estudio que se da, ¿no? Aplicado a las fuerzas que se dan en los tejidos vivos, o sea, es todas las fuerzas que se aplican ahí. Es necesario que nosotros sepamos cuáles son esas fuerzas, cuáles son las palancas que se Es producen bastante de física, ¿no? dentro de la boca, porque se Ujú. aplica mucha física, Ujú. para poder nosotros darle un mayor éxito a nuestra prótesis, ¿no? Básicamente son tres principios biomecánicos que nosotros tenemos o se dan en la boca, ¿no? Lo que es la retención, la estabilidad y soporte, que son términos bastante importantes, Ujú. y que es bueno que nosotros sepamos diferenciar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, básicamente estos tres aspectos biomecánicos, ¿no? Lo que nos van a dar es el éxito de la prótesis, ¿no?
Y estos tres aspectos son básicamente la resistencia que tienen los diferentes tipos de prótesis, Claro. ¿no? A diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Ya sea fuerzas de intrusión, fuerzas extrusivas, ¿no? Fuerzas horizontales. Entonces esa es la parte de la biomecánica que nosotros es importante que sepamos, ¿no? Aquí en este cuadro, por ejemplo, que vemos aquí que tanto la retención, la estabilidad y el soporte, lo que nos va a dar a la prótesis es el éxito, ¿no? Básicamente por tres aspectos, ¿no? Por el confort psicológico, por el confort fisiológico, y esto nos va a asegurar la longevidad de la prótesis. Entonces, sabiendo esos tres términos de biomecánica, nosotros vamos a saber, ¿no? O vamos a darle mayor, ¿no? Mayor eficiencia a nuestros tratamientos. Y en sí, especificando digamos, la retención, ¿qué parte del atache lo da en todo caso? Claro, la retención se da en el atache, básicamente lo damos a través de estos elementos. Eso, ¿no? ¿no? Estos elementos, tanto la hembra, el macho, el matriz y el patris, lo que nos da pues son estos tres aspectos biomecánicos, no solamente la retención, ¿no? Muchos de los pacientes o los mismos alumnos que nos dicen, doctor, vamos a usar este tipo de ataches para darle una mayor retención. Es cierto, ¿no? Lo que nos da retención, pero también estos ataches nos da estabilidad, nos da soporte, o sea, nos da varios aspectos biomecánicos o ventajas biomecánicas que es importante que nosotros sepamos o tengamos en cuenta. ¿No? Aparte de los descansos, ¿no? De los descansos que hay claro, lo que nos da todo eso es una mayor, ¿no? Un mayor soporte, una mayor cantidad de soporte que nos va a asegurar obviamente una mayor longevidad, mayor éxito en nuestra prótesis. Claro, y cuando tú recibes un paciente, por ejemplo, como el que vemos en la pantalla, ¿tú qué criterios tomas, digamos, para decir, este sí puede ser un paciente para utilizar este tipo de mecanismo, ¿no? De ataches, o este no es un paciente indicado para eso? Yo creo que esta es la parte más importante. Claro. Yo siempre le repito a los alumnos que están prácticamente ya terminando la universidad o los que están haciendo el posgrado mismo, que tengan mucho cuidado pues, el aspecto de a qué paciente indicar o qué paciente no indicar este tipo de tratamiento. Si bien es cierto, los ataches es una muy buena alternativa protésica, una muy buena alternativa terapéutica, siempre hay que tener bastante cuidado con el uso de estos. Del momento que utilizamos palancas o fuerzas en la boca, hay que tener mucho conocimiento, mucho cuidado con esto. Y haciendo una acotación a tu pregunta, obviamente el diagnóstico es muy importante, que nosotros sepamos a qué paciente utilizar y a qué paciente no utilizar, ¿no? Y eso es importante, hacer un buen diagnóstico, una buena valoración diagnóstica, ¿no? Y aquí hay dos puntos importantes que nosotros tenemos que tener, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta en estas condiciones, lo primero que tenemos que hacer es verificar o evaluar dos puntos importantes, ¿no? La valoración biológica y la valoración de la expectativa del paciente. Básicamente el paciente, ¿no? Cuando llega a la consulta en estas condiciones, donde vemos pues que la parte de la higiene oral no es la adecuada, ¿no? O que la pérdida de las piezas dentales ha sido por factor caries o por factor de enfermedad periodontal, vemos que ya ha habido de repente un descuido del paciente, ¿no? Porque de repente no ha tenido una buena higiene oral, eso se ha ido acrecentando, se ha ido pues deteriorando la dentadura. Entonces vemos que este paciente quizás no va a ser un buen paciente si es que queremos utilizar estos dispositivos, porque para utilizar los ataches tenemos que tener un paciente que tenga una buena higiene oral. Claro, porque imagínense utilizar en estos pacientes un dispositivo como ataches que son ciertamente algo complicado, no va a tener una buena longevidad, y aquí el culpable vamos a ser nosotros, porque vamos a darle ese tratamiento al paciente sabiendo que desde un inicio no cuenta con las expectativas o no cuenta con los mínimos requisitos para poder poner estos tipos de dispositivos, ¿no? Otra cosa que hay que tener mucha importancia, también mucha valoración, es ver al paciente también, ¿no? Hay un punto importante que es el dominio neuromuscular del paciente, ¿no? ¿No? Estos dispositivos, como los ataches, son como, lo vuelvo a repetir, son como unos broches que se colocan en la boca y tienen cierta dificultad a la hora de ponérselos en boca y a la hora de retirarlos. Entonces requiere que el paciente tenga bastante dominio neuromuscular, o sea, que no tenga pues enfermedades neurológicas, sistémicas, ¿no? Porque imagínense retirarlo o ponerlo, ese dispositivo continuamente, va a crear más una incomodidad que no sea muy ansioso también, ¿no? Claro, o sea, ciertas cosas que eso nosotros lo tenemos que valorar antes de,
proponer al paciente. Es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Y ciertos, obviamente ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo que tengamos unas buenas piezas dentarias, claro. que los que quedan, los dientes que quedan, obviamente tienen que tener ciertos requisitos, ¿no? Óseos, que no, tienen que tener una buena, suficiente relación con la raíz. Y en cuanto a la valoración de la expectativa, también es importante. Como vuelvo a repetir, este es un dispositivo que requiere cierto dominio, cierta destreza del paciente. Entonces tampoco no nos metamos en problemas o no nos ganemos problemas si es que el paciente no pide estética, por ejemplo, ¿no? Porque los pacientes, cuando llegan, la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta para utilizar el uso de taches o nosotros para proponer, básicamente es cuando el paciente quiere que no se vean los ganchos, como la otra vez explicamos en antiguas entrevistas. Entonces, si el paciente su expectativa no es tanta la estética, ¿no? Tratemos de simplificar los tratamientos, ¿no? ¿Para qué meternos a este tipo de tratamientos si podemos ofrecerles unas prótesis convencionales, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros, ¿no?, sepamos y valoremos antes de hacer nuestro diagnóstico y nuestro plan. Aparte también la económica, ¿no? Esto debe ser más costoso que bueno, más allá de lo que aparentemente es costoso, el costo de un atache aproximadamente es el costo de una corona, ¿no? Claro. O sea que si vemos en costos, tampoco no es que sea muy costoso, ¿no? Obviamente hay sistemas que son un poco más caros que otros, pero en cuanto a los costos, si bien es cierto, sube un poco los costos, pero no le veo tanta diferencia. Más yo le veo desde el punto de vista biológico, ¿no?, en las indicaciones para ese tipo de pacientes, ¿no? Claro, muy bien, Edgar. Entonces, tienes algunas indicaciones también para ver, ¿no? Sí, ya algunas indicaciones específicas, ¿no? Básicamente en los pacientes que tienen una clase 1 o 2 de Kennedy, en la cual son extremos libres, en los cuales podemos combinar con prótesis, ¿no? Claro, parcial removible, con prótesis parcial fija. Entonces, en estos casos está indicado, por ejemplo, el uso de ataches. Claro. ¿No? Miren, como aquí vemos en la foto, ¿no? Un paciente que viene con una prótesis fija, en lo cual nosotros a través de ataches podemos conectar las prótesis removibles, ¿no? Y aquí evitamos pues el uso de ganchos, mejoramos también la biomecánica porque la prótesis va a tener obviamente más estabilidad, más soporte, ¿no? También está indicado en los casos de unas sobredentaduras. Las sobredentaduras son unas prótesis que también es otro tema que podemos abordar más adelante. Ellos también es ataches también, pues, ¿no? Sí, claro, son como unas bolitas que se engrampan en las prótesis completas para darle mayor estabilidad, mayor soporte y retención a las prótesis. Pero ahí tendría que tener algún remanente, ¿no? Claro, tenemos que tener obviamente ciertas indicaciones, tampoco no podemos decir al paciente que cualquier paciente va a utilizar. Obviamente, le vuelvo a repetir, ha tenido que pasar el paciente por una fase, ¿no?, de provisualización, en la cual vemos cómo es la higiene del paciente, ¿no?, un buen dominio neuromuscular. Otra indicación está también, por ejemplo, en el uso de sobredentaduras sobre implantes. Aquí vemos algunos implantes que se colocan en el paciente, ¿no?, en estos casos unos broches, en el cual colocamos una prótesis completa o como una sobredentadura, ¿no? Eso también son ataches, ¿no?, que se engrampan, ¿no? Y también tienen una muy buena estabilidad, buena retención, ¿no? El soporte obviamente en este caso es combinado con implantes y con la mucosa, pero en general el paciente se encuentra bastante satisfecho. También se utilizan prótesis fijas, ¿no?, como vemos acá en la imagen, ¿no?, cuando tenemos algunos pilares intermedios, ¿no?, hacemos una prótesis fija, por ejemplo en este caso que va de canino a la segunda molar. Para conectar prótesis sobre pilares intermedios utilizamos también estos ataches. Y finalmente también cuando tenemos algunos pilares desalineados o algunos pilares que tengan una prótesis extensa que cubren prácticamente una prótesis de oreja a oreja, como le llamamos nosotros. Aquí también podemos utilizar para evitar algún tipo de distorsión o para los cuales ya queremos evitar las soldaduras de las estructuras, usamos también este tipo de... Claro, que a veces que sea exacto cuando es de oreja a oreja, como tú dices, a veces no lo es, ¿no? Mejor hacerlo en partes, ¿no? Sí, y eso puede ser en los casos que pacientes, por ejemplo, no tienen mucho tiempo o disponen de pocas citas, ¿no?, en las cuales las soldaduras van a ser quizás más extensas. También podemos utilizar en este caso este tipo de estructuras. Justamente vamos a pasar algún caso clínico de este caso. ¿Y a quiénes le dices que no?
definitivamente por más que usted le quiera este tipo de procedimientos porque son estéticos, pero no le podemos hacer. Bueno, como habíamos visto un poco antes, minutos antes, obviamente aquellos pacientes que no cumplen con los requisitos mínimos biológicos, como Claro. aquí la parte de la higiene, la parte del dominio neuromuscular, esos pacientes hay que, ¿no?, Claro. ser claros desde un inicio y decirles que estos tipos de tratamientos no están indicados. Uh-huh. Pero básicamente cuando ya el paciente, ¿no?, dispone de esas indicaciones, la única contraindicación que es muy importante evaluar es el espacio protésico, el espacio que yo pueda, ¿no?, dar a mi atache, ¿no? Se dice, dependiendo del sistema, que por lo menos debe haber unos 7-8 milímetros de espacio entre la cima del reborde y la dentadura antagonista. Y esto es importante que nosotros veamos antes del encero diagnóstico, en la etapa de los provisionales, para no caer en ese dilema o en ese error de no tener suficiente espacio y poder colocar el atache, porque requiere pues de un atache, ¿no? Básicamente esa es una de las contraindicaciones, ¿no?, que mayor tenemos en la clínica, ¿no? De ahí lo demás, obviamente desde el punto de vista biológico sí es importante, y desde el punto de vista protésico, ¿no? Claro, para seguir hablando, vamos a hablar sobre los tipos de ataches, semiprecisión y precisión. ¿Qué alcance nos puedes dar al respecto? Ya. En cuanto a los tipos de ataches, básicamente hay varios tipos de ataches, y eso es importante que nosotros tengamos en claro, que no hay que hacernos tantas bolas en lo que es, pues, hay diferentes tipos de ataches, hay diferentes tipos de marcas, cada marca tiene su propio sistema, cada marca tiene su propia nomenclatura, ¿no? O sea, yo cuando a veces digo, hay pacientes o los mismos alumnos que de posgrado o pregrado que preguntan cómo es, cuál es el nombre, yo digo, bueno, si quieres averiguar el nombre, saca un catálogo de cada marca y averigua cómo es el nombre. Yo sé los... Claro, cada uno se adecua a una marca y trabaja con eso, ¿no? Sí, lo más importante es que nosotros sepamos básicamente los lineamientos generales en lo que es, claro, el tipo de attach, ¿no? En cuanto a su fabricación, hay dos tipos o hay dos formas de ataches, ¿no? Los ataches de precisión y los de semiprecisión. Y es importante que nosotros sepamos en qué se diferencian cada uno de estos, ¿no? Básicamente el atache de precisión es el atache que ya viene ya de la marca o de la marca comercial, ya viene ya colado, ya viene ya hecho, ya no pasa por un proceso laboratorial para su confección, o sea, ya está confeccionado. Generalmente lo utilizamos en lo que es los ataches para unir estructuras fijas entre sí, ¿no? Ya no pasa por un proceso de fabricación, ¿no?, por un proceso de colado, ¿no? Y en cambio los ataches de semiprecisión son aquellos ataches en los cuales constan de unas cápsulas de cera o de plásticos en las cuales se van al laboratorio y se cuelan, ¿no? Obviamente tiene algunas desventajas en lo que es la semiprecisión, porque obviamente al pasar por un proceso laboratorial puede darse algún tipo de desajuste o algún tipo de descontrol en la parte de la contracción del metal, ¿no? Entonces quizás puede haber un problema en la adaptación, ¿no? Obviamente son más cómodos que los de precisión. Y la otra ventaja del atache de semipresión es que nosotros lo podemos adaptar a las diferentes situaciones clínicas que nosotros presentamos en la clínica, ¿no? Básicamente estos son los tipos de ataches de acuerdo a la fabricación. Ahora, de acuerdo a la ubicación, o sea, cómo se ubican dentro del punto de vista dentario, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de ataches, ¿no? El atache intradentario, el atache extradentario y el atache interdentario, ¿no? Vamos a ver algunas fotos y aquí algunas imágenes para que ustedes tengan un poco más de conocimientos acerca de estos ataches, ¿no? Vamos a ver el atache intradentario. Intradentario se le llama porque está ubicado dentro del contorno, ¿no?, dentario. Puede ser un atache intracoronario, ¿no?, que está ubicado dentro de la corona del diente, o un atache intrarradicular, ¿no?, que son los famosos espigos ataches que nosotros llamamos. Claro, lo que nos enseñaste en el caso anterior, ¿no?, las totales, ¿no? Sí, son como dispositivos que se colocan dentro del diente, en este caso, por ejemplo, el intrarradicular.
dentro de la raíz del diente. Claro. Es como un espigo colado, pero que en vez de un colado, un muñón, se pone unas bolitas, Claro. ¿no? Para simular un atache. ¿No? Esto obviamente colocando la prótesis removible o la prótesis completa, ¿no? La sobredentadura va a dar a la prótesis obviamente un poco más de estabilidad, Claro. más de soporte y más retención, ¿no? Entonces estos son los llamados interradiculares. La ventaja también de esta atache interradicular es que obviamente va a mantenerse la pieza dentaria y le va a dar mayor propiocepción a la hora de que sus alimentos sean ingeridos. Los pacientes van a tener obviamente una mayor sensibilidad por la pieza dentaria. Claro, ¿No? Estos son ataches extradentarios, que se le llama así porque están ubicados fuera del contorno del diente, ¿no? Esta, bueno, tiene varias ventajas. Quizás una de las desventajas es que al estar alejados del contorno dentario o del diente va a darse algunas palancas, claro, que quizás sean nocivas para la boca, ¿no? Para los tejidos dentarios. Por eso es que es importante, y esto es la acotación que voy a decirles, es que para que nosotros hagamos unos ataches, ¿no? Siempre sobre coronas es necesario por lo menos fertilizar mínimo 2 piezas dentarias. 2 piezas. Para que tenga más estabilidad, ¿no? Para evitar esas palancas. Y para evitar que la pieza pilar, que va a ser la que va a recibir las fuerzas, ¿no? Pueda degenerar la parte ósea, la parte periodontal. Entonces, claro, como mínimo es fertilizar 2 piezas dentarias. Y eso están hechos los estudios, están varias investigaciones en las cuales está ya claro ese aspecto biomecánico, ¿no? Aquí vemos otra parte biomecánica, ¿no? Entonces, dentro de los extradentarios tenemos el atache extracoronario, que, como lo vuelvo a repetir, hay diversas marcas, o diversos sistemas que tienen unas marcas diferentes, ¿no? Ataches extracoronarios, que lo podemos ver en el catálogo nosotros, claro, ¿no? Y el atache interdentario, que nosotros vamos a ver acá unas imágenes, ¿no? En la cual vamos a ver unos ataches interdentarios que están ¿no? por fuera de la corona, pero que van a unir otro tipo de estructura. Y otro tipo de ataches extracoronarios son los tipo barras, ¿no? Los tipo barras, que como vemos aquí también son otros ataches, en este caso que utilizamos sobre implantes, pero también he visto en algunas ocasiones también que se han puesto barras sobre 2 estructuras dentarias coladas, ¿no? Mira. ¿No? Y aquí vemos algunas imágenes acerca de los ataches de acuerdo a su diseño. Aquí vemos los broches, ¿no? Que son unos broches que se han colocado sobre implantes. Y aquí ponemos una sobredentadura, aquí ponemos unas barras, algunas coronas telescópicas, que son unas coronas que antiguamente se utilizaban bastante, ¿no? Se colocaban unas coronas o con unos muñones sobre las estructuras dentarias, ¿no? Y se colocaban con un metal en la cual se recibía, ¿no? Como una prótesis o una sobredentadura, que también en la parte interna llevaban unos metales, ¿no? Y tenía como una fricción a la hora de ingresar y tenía obviamente cierta retención, estabilidad y soporte de la prótesis, ¿no? Entonces estos son básicamente los tipos de prótesis, o de ataches que nosotros disponemos en el mercado, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá cuando vemos estos geles, ¿no? O cápsulas, como algunos los llaman, ¿no? Son descartables, ¿no? Se gastan y lo vuelves a cambiar, y son de acuerdo a la prensión, digamos, los colores, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. Muchos pacientes, y es importante que nosotros le demos información al paciente, claro, acerca de estos broches, ¿no? Hay pacientes que, como obviamente desconocen el tema, no saben si estos broches pues, hay que cambiarlos, o a veces el paciente mismo pregunta esto cuánto dura, ¿no? Es importante decirles que estos broches generalmente se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Claro. Generalmente depende del uso, del tipo de masticación o de oclusión del paciente, se cambian generalmente 2 o 3 años dependiendo del caso, ¿no? Pero generalmente se cambian, no la prótesis. No, claro. La prótesis no se cambia, al paciente hay que decirle, ¿no? A menos que haya tenido alguna fractura, algún tipo de... Claro, es importante darle la información completa y hacerle los controles, ¿no? Para ir viendo todos estos detalles, ¿no? Y aparte explicarle bien al paciente, ¿no? Claro, porque obviamente de acuerdo al uso del paciente, estos broches, que son unos geles, unos plásticos, se van, ¿no? Por la fricción se van desgastando, claro, van perdiendo ya, ¿no? La forma, la anatomía, ¿no? Y la fricción. Entonces es bueno siempre cambiarlos, o es bueno siempre, ¿no? Estar en controles, ¿no? Y Edgar, cuando haces ese tipo de procedimientos de ataches, ¿qué tipo de impresiones haces, ¿no? Para
para estos ataches? ¿De arrastre? ¿Qué tipo de impresión haces? Bueno, esa es otra buena pregunta. Claro, Lo que son las impresiones, antiguamente se utilizaban los ataches y se soldaban en la boca. claro. Yo he tenido oportunidad de realizar ese tipo ¿no? de arrastres o de soldaduras Ujú, directas, ¿no? Hoy en ujú, día, ¿no? Se toman prácticamente una impresión convencional como para prótesis fija, ¿no? ya, Se toma una impresión, ¿no? Ya sea con copas o con una impresión con silicona, y el laboratorio se encarga prácticamente de toda la parte de la soldadura. ujú, El laboratorio hace las coronas, ujú, ¿no? Suelda las coronas a los ataches, en este caso al Patrix o a la bolita, claro. ¿no? Y nosotros hacemos el arrastre en boca del paciente. O sea, colocamos la prótesis removible y Claro. nosotros esas cápsulas las colocamos dentro de ya la corona cementada, Ajá. ¿no? Y arrastramos con un acrílico. O sea, retiramos la prótesis removible y ya queda impregnada la cápsula dentro de la prótesis facial removible. O sea, es un Ya. procedimiento más sencillo. Obviamente tiene cierta destreza, ¿no? Entonces por eso es que obviamente para la colocación de ataches se requiere pues de llevar ciertos Un curso, claro. cursos, tampoco Claro. no es una cuestión de que nosotros sepamos al azar de esto, No, ¿no? claro, Hay de claro. varios colores, como hablábamos Claro, antes sí, de... justamente quería, bueno, sería bueno que expliques esto de los colores, ¿no? Sí, estas cápsulas, básicamente de acuerdo al sistema, hay unos que tienen dos, tres colores, ¿no? Dependiendo. Claro. Porque hay pacientes que tienen mayor o indicaciones o petición de lo que es la retención, ¿no? Ujú, Hay broches o hay cápsulas plásticas de color rojo, verde, amarillo, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene mayor retención o fricción. El rojo es el que tiene mayor fricción, ¿no? Es como el semáforo, ¿no? ujú. El verde quizás menos y el amarillo una retención media, ¿no? Claro, en cuanto a lo que es también paralelizado, eso lo hace en el laboratorio, pero ¿qué criterios debería tener el paralizado en estos casos cuando queremos paralizar pues, los ataches, el macho, la hebra, los descansos y todo eso? Obviamente esto es una parte muy importante, ¿no? Y justo Ujú, qué bien que me hayas hecho esta pregunta porque para que nosotros podamos hacer estos ataches o hagamos estos tratamientos es importante que tengamos un buen laboratorio, ¿no? Un ujú, laboratorio que disponga ¿no? de los materiales o instrumentos correctos, ¿no? Un buen paralizado, un buen paralelígrafo, ¿no? claro, Estos descansos que se hacen, ¿no? Que se llaman, que vemos aquí en las ujú, imágenes, los fresados, requieren obviamente de una buena, de un buen paralizado, ¿no? ujú, Porque la prótesis tiene que descansar sobre esos broches o sobre esos fresados. Es importante que tengamos, ¿no? A la disposición un buen laboratorio para eso, ¿no? claro. Ahora, tienes unos casitos que nos has traído de... Sí, aquí tengo un par de casitos Ah, veamos. que les he traído, ¿no? Antes de eso quisiera también hacerles hincapié en lo que es la parte de la disponibilidad del mercado de los sistemas, ¿no? Ujú, Prácticamente aquí nosotros disponemos de tres sistemas, el sistema SECA, el Breden y el ERA. Cada de estos sistemas, ¿no? Tenemos un sinnúmero de ataches, ¿no? Ataches intradentarios, extradentarios, extracoronarios, y cada uno de estos sistemas tiene un mundo de lo que son marcas y lo que son patentes y registros, ¿no? A la verdad sería pues interminable hablar de marcas y hablar de sistemas, ¿no? Cuando nosotros simplemente queremos utilizar un sistema o un diferente tipo de marca, ¿no? Yo les invito prácticamente a pasar a lo que es la página web de cada sistema o tienen catálogos físicos también para ver qué tipo de atache podemos utilizar de acuerdo a cada situación clínica, ¿no? Y los costos claro. también, ¿no? Los costos varían también en cada sistema, pero básicamente son esos tres sistemas que aquí se disponen en el mercado. También es importante que nosotros cuando hagamos el pedido a nuestro Ujú, laboratorio o al proveedor, que en estos casos son las casas dentales, claro, porque los laboratorios cuando uno le pide los ataches, lo primero que te va a decir es pues, que uno mismo le provea los ataches, claro. ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo que el dentista tiene que hacer es primero ir a la casa dental, ¿no? A preguntar si tiene ese sistema, si tiene ese atache o si tiene esas cápsulas, Ujú. ¿no? Antes de hacer la petición de la, del atache, ¿no? También tener un buen laboratorio, ¿no? Que esté también Claro, entrenado. y el atache obviamente ya será entregado al laboratorio y bueno, ya se encarga de la parte Claro. de la soldadura y la parte laboratorial, ¿no? Pero en sí, aquí en el mercado tenemos buenas casas dentales que disponen de estos elementos
podemos darles alternativas de tratamientos a nuestros pacientes, ¿no? Aquí tenemos un par de casitos. Miren, acá hay un caso en el cual un paciente sexo femenino, que viene con unas coronas, o sea, venía con unas prótesis removibles en las cuales prácticamente ni las utilizaba. En clase 1, ¿no? Porque no le gustaba los ganchos, no le gustaba cómo le quedaba la prótesis, ¿no? Entonces, aquí evaluamos el caso, vemos que el paciente tiene algunas piezas dentarias, ¿no? Tanto en la parte superior y en la parte inferior. La expectativa del paciente, obviamente, de acuerdo a su juventud y de acuerdo a su dominio neuromuscular, era indicado para el uso de ataches. Así que se le propuso el atache. Obviamente teníamos que restituir primero las partes dentarias a través de coronas, ¿no? Y luego un tratamiento integral, y luego obviamente, ¿no?, hacer el tratamiento con ataches, ¿no? Miren la sonrisa del paciente, ¿no? Sí, ya tuvimos algunas estructuras dentarias deterioradas, coronas antiguas ya en mal estado. Entonces a este paciente pues se le realizó un tratamiento integral a base de coronas, ¿no? A base de prótesis parcial removible, y estas dos estructuras estaban integradas a través de algunos ataches, ¿no? Aquí vamos a ver algunos, ¿no? Aquí vemos cómo le queda al paciente, ¿no? Las coronas integradas con los ataches. En la parte inferior, como ven ustedes, este caso siempre me gusta ponerlo porque siempre aquí muestro básicamente una prótesis convencional en la parte inferior, y una con ataches en la parte superior. Y es importante porque la expectativa del paciente, y hay que hacerle al paciente darle conocimiento que básicamente la sonrisa se da y se muestra más en la parte superior. Entonces en la parte inferior no es necesario también que hagamos atache, porque prácticamente este paciente ni siquiera sonreía mostrando las piezas inferiores, sino básicamente en las piezas superiores, ¿no? Vemos la diferencia de cómo queda este caso. Miren, ¿no? Casos con prótesis convencionales y prótesis con ataches. Miren, vistas laterales, como vemos, ya no hay ningún gancho, ya no hay ningún tipo de patología visible que el paciente no le incomode. Entonces el paciente obviamente muestra su comodidad, muestra su buena disposición. El paciente también tiene muy buena higiene, lo hemos controlado ya algunos años, y miren el paciente cómo llega y cómo regresa. Entonces eso es una satisfacción tanto para el paciente como para el profesional, ¿no?, que se encarga de realizar estos tratamientos. Acá tenemos otro tratamiento, otro paciente que llegó a la consulta con una prótesis, ¿no?, básicamente en la parte superior, que era, como nosotros le llamamos, de oreja a oreja. O sea, que integraba prácticamente todo el arco dentario superior. Entonces esta paciente tenía muy poco tiempo para la estancia acá en Lima, ¿no? Iba a viajar. Entonces quería pues unas coronas o unas prótesis, ¿no?, que reemplacen a las antiguas prótesis que ya estaban ya rotas, como vemos aquí, con mal sellado. Entonces en este caso, ¿no?, se le propuso al paciente realizar unas coronas o unos puentes de lado a lado, o de oreja a oreja. Pero aquí, por el tema del tiempo y por evitar ya las soldaduras, porque nosotros también, era un paciente que no tenía enfermedad periodontal, podíamos hacerle, ¿no?, una estructura que va de lado a lado, ¿no?, en forma con conectores rígidos, o sea, sin soldaduras o ataches. Ya está directo, un solo. Sí, pero en este caso ya disponíamos de poco tiempo, y una de las indicaciones para el uso de ataches en prótesis fija es para evitar soldaduras, ¿no? Que quizás evitar las soldaduras o evitar el tiempo en lo que hacer las soldaduras, le propusimos el uso de ataches, ¿no?, interdentarios, ataches que vayan a conectar prótesis fija con prótesis fija en este caso, ¿no? Aquí hicimos, ¿no?, evaluamos los pilares, está en buen estado, si bien es cierto, tenían algunas piezas, algunas caries, ¿no? Realizamos los tratamientos endodónticos debidos, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, teníamos una buena distribución de piezas dentarias para una prótesis fija, ¿no? Y al final nosotros le realizamos una prótesis, ¿no?, como se dice, de la pieza 1.7 a la 2.7, y conectados aquí con ataches, ¿no?, tipo rieleras, que son caja y clavija que unen estructura dentaria fija con una prótesis fija, ¿no? En este caso evitamos soldaduras, hicimos, ¿no?, prácticamente en la mayoría, en este caso, el uso de prótesis fijas o de ataches. Muy interesante. Al final, quedó muy bien. colocamos la férula. De todas maneras, su férula, ¿no? La férula para evitar cualquier tipo de rotura o de deterioro de la prótesis. Aparte
este paciente también tenía una parafunción evidente. Ah, ya, ok. Entonces mejor, bueno, entonces, bueno, siempre yo también he escuchado que después de hacer un tratamiento completo, integral, mejor ponerle su férula, ¿no? Para evitar Sí, que se... bueno, en los casos se prácticamente que el paciente tiene ya un antecedente de claro, un malfunción es antecedente, exacto. importante y es básicamente imprescindible que nosotros coloquemos una férula de protección. ¿Algún consejo para los colegas, ya en la parte final, una conclusión al respecto en- Eh, sobre estos ataches? bueno, básicamente el consejo que siempre le doy es que tratemos de evaluar al paciente antes de ofrecer los ataches. Ujú. Si bien es cierto, los ataches son unas alternativas terapéuticas bastante buenas, pero también es importante que nosotros evaluemos que se generan palancas dentro del Claro, onco. Así que si nosotros podemos evitar el uso de ataches en pacientes, sobre todo que no disponen de una expectativa de estética o no disponen de unos factores biológicos mínimos, ¿no? Evitar el uso de estas. tiene que darse pues, las características adecuadas como para ¿no? que este paciente ya, tú puedes decir, ah, este es para ataches, de ahí tienes que convencerlo, ¿no? Claro. Este es lo ideal para él. Y bueno, y es importante también Claro. mencionar que el fracaso de estos dispositivos ataches hace que no solamente fracase la prótesis removible, sino también la prótesis fija. O sea, prácticamente si fracasa esta prótesis, prácticamente está fracasando todo el tratamiento. Entonces, la incomodidad es mayor, obviamente lo que es el gasto económico y de tiempo va a ir en contra nuestra, que Claro, somos claro. los odontólogos que hemos hecho este tratamiento. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de realizar este Lo tratamiento. mejor sería pues que llevemos un curso, ¿no? Para poder instruirnos sobre estos tratamientos, ¿no? Y evaluar bien, pues hacer un buen diagnóstico, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre una valoración diagnóstica, radiografías, modelos de estudio, interconsultas a otras áreas, encerados. Siempre es bueno e importante tener todo a la mano para tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Muchas gracias, Edgar.